Bienvenidos a un nuevo episodio de Memento Movies, nuestro podcast que pueden encontrar tanto en YouTube como en iVoox. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han estado brindando en las redes sociales y en el YouTube mismo, porque las personas han estado disfrutando de nuestro Sí, contenido. estamos muy agradecidos por toda la compañía, por esos likes, esas suscripciones, por esos compartidos. Ya ustedes saben que esto es un espacio para los que les gusta el cine, los que hacen cine y a los que no les gusta, pues también se lo comparten. Porque aquí estamos aprendiendo y estamos viendo mucho cine, mucho entretenimiento y muchas noticias. Exactamente. El día de hoy va a estar muy interesante. Tenemos un invitado súper especial con una súper trayectoria y que bueno, vamos a ver cómo se da. Exacto. Vamos. Y estamos aquí en este nuevo episodio de Memento Movies, donde el día de hoy tenemos otro invitado bastante especial con nosotros, un realizador venezolano, que bueno, vamos a dejar que él mismo dé su presentación. Con ustedes, el señor Carlos Cariaco. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Qué digo de presentación? Bueno, primero que nada, a nosotros nos gustaría Ajá. que nos comentara, por supuesto, cómo fue su entrada en el mundo del cine, ¿no? Es muy interesante porque siempre que hablamos con un invitado, cada uno tiene un camino bastante Ok. particular. La gente no suele llegar como, no, sí, yo me desperté y desde que tenía 2 años ya quería estudiar cine y hacer cine. Entonces queremos saber cómo ese camino en particular que usted tuvo para llegar a este mundo de la cinematografía. A ver, mi llegada al cine fue bastante por azar y accidentada. Pero fue un buen camino porque yo empecé a estudiar comunicación social. Yo soy de Maracaibo. Empecé a estudiar comunicación social en la Universidad del Zulia. De hecho, llegué hasta casi el final de la carrera. Y comencé a trabajar en diarios muy joven. Desde que estaba estudiando, entré en departamento de diseño de un diario y ahí fui escalando hasta llegar a ser reportero. Y la verdad que cuando empecé a trabajar en los medios, me di cuenta que esa vida no era para mí. Era una vida muy estresante, muy dura. Me tocó incluso hacer eh, la fuente de sucesos, donde veías homicidios, accidentes, cosas terribles todo el día. Pero siempre había querido hacer cine. La verdad que yo entré a comunicación social y empecé a estudiar impresos, periodismo impreso, para escribir en diarios, porque quería contar historias. Mm. Y no me gustaba el departamento audiovisual de la escuela. Y un día que estaba de guardia en un periódico, como a las 11 de la noche, encontré un anuncio de las becas, de unos exámenes que se iban a hacer para otorgar becas para estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. No. Vine a Caracas a presentar y un año después me aprobaron la beca. Fui a estudiar. Esta escuela la funda Gabriel García Márquez, el escritor colombiano de Cien años de soledad, con un cineasta argentino que se llama Fernando Birri. Yo fui a estudiar a esa escuela justo cuando empieza a caer el bloque soviético. Se desmembra la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, empiezan los países del bloque socialista a separarse y Cuba se empieza a quedar sin los aliados. Entonces, digo que fue accidentado y fue duro porque estudié cine, una carrera como cine que es tan cara, en un momento donde el país estaba cayendo a pedazos. Se estaba destruyendo, no había gasolina. Un poco hemos pasado algunas situaciones aquí en Venezuela parecidas, Claro. muy parecidas. Tanto que cuando me preguntan sobre la situación venezolana, yo les decía, todavía tenemos espacio para seguir cayendo, porque en esa época en La Habana, la vida en La Habana era muy terrible, muy terrible. Lo bueno de esa escuela además fue que ella estaba un poco aislada de todo esto, ¿ok? Eh, Iban muchos profesores de todos lados del mundo a dar clases y todos los estudiantes eran de países del tercer mundo, pero de todo el mundo. Había gente de Asia, África y América Latina. Y minorías de países del primer mundo, por ejemplo, chicanos de Estados Unidos.
Entonces eso me permitió a mí entrar en contacto directo con culturas que yo nunca pensé. O sea, gente que venía de África que nunca había tenido la oportunidad de conversar con alguien de África, sobre todo del norte, centro y norte de África. Eh, o vietnamitas, o bueno, como los chicanos. Y bueno, eso fue una experiencia muy enriquecedora porque por un lado me dio una perspectiva de vida de lo que podía pasar en un país que se empieza a caer en una crisis tremenda. Y por otro lado pude hacer este intercambio, ¿no? Intercambio por ejemplo, había un estudiante de Bolivia que él era un indígena aymara que prácticamente, bueno, no sabía hablar español ni nunca había visto una película. Entonces, Wow. al llegar a la escuela, se consigue ¿sabes? Con que puede hacer cine y hacía unas películas muy, 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 primero poéticas, extrañas para uno, pero que para él tenían sentido. Claro. O un estudiante no era de Burkina Faso, o era de Burkina Faso, que también nunca había visto cine y había llegado a la escuela sin saber español y prácticamente era la primera vez que se ponía zapatos en su vida. Porque no, en la aldea donde no los necesitaba, eso era una cosa cultural. Wow. Eh, ¿Y y cuánto tiempo pasó durante toda esta experiencia enriquecedora? ¿Cuánto tiempo estuvo estudiando la carrera? 3 años y medio, 3 años y medio estuve allá. Después volví un par de veces, pero ya luego ya no regresé más. No, pero ¿y sientes que bueno, la respuesta va a ser sí, pero ¿de qué manera sientes que esa comunicación, compartir con esas culturas ha permeado en tu idea como director o en tu visión como guionista? Sobre todo en el carácter de tratar de contar una historia universal. Que todo el mundo la Y eso entienda. sí lo sentí yo cuando llegué a Venezuela y particularmente cuando llegué a Caracas. Por alguna razón, Venezuela está muy aislada de América Latina. He estado en otros países de América Latina y he notado que tienen mayor intercambio. Yo creo que los países donde he estado en América Latina más aislados del resto del continente o del subcontinente son Brasil por un lado por el tema del idioma Claro. Claro. y Venezuela. Entonces, claro, el cine venezolano me costó entender un poco que era un cine para los venezolanos, para nadie más. Sí. Y a partir de que empiezan a llegar estas generaciones, porque antes de mí había otros cineastas que pasaron por la escuela como Mariana Rondón, Mm. eh, De postados en Postales de Leningrado. Leningrado, sí. Ella también tenía esa visión un poco más abierta, un poco más internacional. Entonces eso, al tener ese intercambio, te permite saber que hay otras culturas con las que tú quisieras conversar, Claro. otros espectadores con los que quisieras conversar. Porque muchos en la escuela hacían unas cosas muy crípticas, pero sin embargo, lograban conectar con los espectadores. No, y me imagino que también en la escuela veías como muchas, o sea, todas las aristas que puede tener dentro de un rodaje, todos los trabajos o todas las piezas que Sí. engranan eso. Pero ¿qué hizo que te decantaras por la dirección? Mira, yo estaba entre guión y dirección. Ok. Eh, lo que pasa es que la dirección, cuando empecé a estudiar en la escuela, ya yo venía como de escribir, de saber más o menos escribir, porque había pasado por la escuela de comunicación y había aprendido al menos las reglas de la escritura básica y de la escritura periodística. Pero cuando entré en el mundo de la dirección, me di cuenta que era un lenguaje completamente diferente, que podía decir cosas, muchísimas más cosas, editando, haciendo la puesta en escena. No sé si me explico. O sea, podía poner capas de mensajes, Ok. unos encima de otros, porque el guión dice una cosa, pero debajo del guión hay un subtexto que dice otra. Claro. Encima, al relacionar una imagen con otra, ya estoy diciendo una tercera. Dije, esto es tan rico con tan pocos planos, porque si te pones a contar los planos, los valores de planos son muy pocos, pero son muy pocas piezas que te permiten contar Infinidad de cosas. infinitos mensajes. Sí. Y eso es lo que a mí siempre me ha interesado. O sea, más allá de contar una historia, es ver ese proceso donde yo estoy creando todos estos mensajes y además le añado el sonido que ya te dice otras cosas. Yo me acuerdo, una vez que estaba
en sonido en uno de mis cortometrajes recién llegado aquí a Caracas, que no funcionaba la escena, me parecía horrible y me acuerdo que el sonidista le puso algo, ahorita no recuerdo exactamente qué, y fue otra cosa. Ok. Y fue una cosa maravillosa que dije, esto es magia, esto es lo que quiero seguir haciendo toda mi vida. Porque es interesante cuando tú de la nada pones algo y dices, no sabía que se podía hacer esto. Y funciona. Y funciona, exacto. Sí, yo siento que puedo conectar bastante con lo que usted comenta por varios aspectos. Por un lado, yo también soy estudiante de comunicación social Ujú. y también tuve como ese inicio de querer contar historias, principalmente en formatos escritos, Ujú. pero luego ya uno comienza a imaginar la historia, comienza a imaginar cómo se vería, Sí. cómo se podría encuadrar de distintas formas y entonces el cine te da todos esos medios, ¿no? Es como, por algo el séptimo arte, ¿no? Condensa muchísimas Ujú. disciplinas que te permiten llegar más allá. Y también lo uno un poco con esto de la multiculturalidad, porque Ujú. casualmente, aparte de la experiencia que usted tuvo en esta universidad, aquí en Venezuela también somos bastante multiculturales, de que aquí Ujú. han venido muchísimos inmigrantes, Sí. muchísimas personas de Sí. distintas culturas que nos han formado como somos. Sí. Entonces se crea como esa ironía porque usted comenta que lo ve como aislado de nuestro país Sí. y es verdad, pero es muy irónico porque aquí lo fuimos Sí. formando gracias a muchas otras, Claro, a si nos muchas basamos en la otras. Sí. historia, somos una mezcla. Sí, sí. A ver, en eso tiene mucha razón, porque somos, al mismo tiempo que yo me di cuenta que estamos aislados en el sentido de que no conversábamos con otros países del continente, éramos muy cosmopolitas los venezolanos. Y claro, es la influencia de que por aquí pasaron los franceses, por aquí pasaron alemanes, por aquí pasaron españoles, por aquí pasaron estadounidenses muy recientemente Claro. con el petróleo. Eso sí tienen tenemos en Venezuela muchísima gente, ¿no? Esa cosa cosmopolita de puerto. Tiene Claro. Teníamos el ventajas de ser aeropuerto el más. norte del sur. Sí, exactamente, de ser el norte del sur. Y por Pero lo había otra menos, cosa que quería apuntarte, ujú, que me hizo además decantarme por la dirección, y es el trabajo con los actores, que es para el director fundamental y que además es el oficio menos solitario del cine, porque el guionista está solo escribiendo, el editor está a veces solo editando, confrontándose con el material, el fotógrafo, bueno, está tras su cámara, en cambio el director tiene que estar hablando con los Tiene actores. que Y con el todo el trabajo con mundo. actores es muy rico, es muy, por lo muy divertido. menos en esos trabajos que ha tenido usted con distintos actores en su carrera, ¿con qué momento se queda con alguna indicación que le haya dado algún actor y que ese actor haya sabido, o actriz, haya sabido Ujú. traducirla y trasladarla a la pantalla y que cuando usted la haya visto registrada, dijo, se logró el trabajo? ¿Con qué momento se le viene a la mente ahorita que sea como especial para usted del trabajo con los actores? Bueno, eso pasa mucho constantemente, ¿no? Que tú Ok. dices, wow, ¿y de dónde sacó esta actriz eso? ¿Y por qué hizo eso? Que esos momentos también mágicos, ¿no? Mm, Que tú dices, o no lo había imaginado así. Pero yo hice un trabajo para un cortometraje con una actriz que ya murió, María Fernanda Ferro, y Luigi Chamana, el actor. Era un cortometraje de dos personajes en una casa, encerrados en un apartamento. Era una cosa de suspenso. Y no sé por qué se me ocurrió, miren, vamos a ensayar y a improvisar. Y cuando nos cansemos, entonces filmamos. Y ok. estuvimos, creo que un mes o más, que todas las tardes iban a mi casa, a mi apartamento de soltero, y ahí podíamos pasar horas improvisando sobre el mismo texto. Allí surgieron cosas, pero extraordinarias, extraordinarias. Recuerdo mucho un momento que eso no está en el cortometraje, Mm, porque lo interesante es que lo que queríamos era hacer eso y después del cortometraje íbamos como escogiendo cositas. Pero recuerdo una vez que Luigi Chamana salió de mi habitación rumbo al pasillo hacia la sala. Y en ese momento empezó a llover y empezó a hacer un viento terrible, ¿no? Entonces se veía, las luces estaban apagadas y a él le dio porque el lado izquierdo del cuerpo se acercaba a María Fernanda y el lado izquierdo y el lado derecho se iba en dirección contraria. Entonces ok. empezó a caminar tan raro y tardó horas, pero horas en recorrer, no sé,
2 metros, 3 metros, porque daba un paso para adelante y se regresaba, porque el lado derecho quería para atrás, así, ¿no? Se convirtió en una especie de animal extraño, una cosa rarísima. Y me acuerdo que cuando llegó a abrazar se escampó y se fue al viento. Lamenté en ese momento no tener una cámara y haber grabado todo eso. Es más, Wow. lamento no haber grabado todo lo que Todo el hicimos, proceso. todo lo que hicimos, todo ese proceso. No, me parece bastante mágico, ¿no? Y de Sí, hecho, veo que usted es de estos que abogan por eso de quizás no ser tan estrictos con el guión. Hay todo tipo de directores que, bueno, algunos sí son más como que no se cambia nada, por ujú. algo lo escribimos así, pero también cuando se mantiene como esa rigidez, se puede perder como esa magia, ¿no? Sí, Se claro, vuelve como claro, algo muy claro. capaz intelectual, capaz muy mecánico y pierde como esa emotividad, ¿no? Yo tengo algunas como reglas ¿Ok? para eso, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el actor es el que actúa, no el director, no el guión, no, el actor es el que actúa y él tiene que hacer su trabajo, él tiene que prepararse, yo le voy a dar indicaciones, yo lo voy a llevar para ciertos lugares, yo voy a trabajar con él en los ensayos y en el trabajo de mesa, pero él es el que actúa, él es el que tiene que hacer su trabajo, ¿no? Por un lado. Luego, si algo no está roto, yo no lo arreglo. Si yo estoy viendo en pantalla que está sucediendo algo mágico que no va con el guión, pero que me puede servir, yo no voy a cambiar eso. Solo Porque es que respiro. hay que comprender que la actuación nunca es igual. Nunca las tomas son iguales. Claro. Y eso es muy bueno, por lo siguiente. Cuando un actor repite las tomas ligeramente diferentes, te permite crear en montaje una actuación más rica. De hecho, si un actor está fatal, lo mejor que puedes hacer es hacer que el tipo eh, haga diferentes versiones de lo mismo. Y tú lo armas en montaje. Mm. Yo he salvado actuaciones que la gente dice, oh, mira qué bien actúa, ¿no? Y yo pienso, o sea, es para, bueno, qué bien el editor. He salvado algunas cosas. Así que no es que el actor haya sido malo, pero en ese momento no estaba, no sé, no se Su sentía mejor bien, no estaba en momento. su mejor momento. Estamos trabajando con gente, con gente de carne y hueso, pues. Claro, claro, Entonces, claro. eso también hay que entenderlo, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, en la película anterior, que todavía no se ha estrenado, hay una escena donde uno de los actores decía, una actriz decía, te arreglo los piecitos. Y en la siguiente toma dijo, te arreglo los piecitos. Yo en vez de usar uno u otro, usé los dos. Y entonces había un cambio en la actuación de ella, una transición hacia una afirmación y un ruego. Entonces ya ahí es una actuación mucho más Ah. compleja, ¿entienden? Claro, mucho Hacer más eso. matizada. Sí, no hay otras reglas, es que no hay una actuación correcta o incorrecta. En La chica del alquiler, que es la que vamos a estrenar pronto, es una comedia. Ok. Y por ejemplo, cuando se trata de comedia, es mejor soltar a los actores. ¿Ok? Dejarlos que hagan cosas locas. Esa regla siempre la digo, pero con un dicho popular, que es Ujú. aquel dicho de más vale atajar un loco que empujar un pendejo. No, prefiero que el actor se vuelva loco en set y tener yo que... no, no, mira, no me vayas a destruir el set, por favor. Que estar... sé Sí, gracioso. O Mm. es más cansón de es ese más lado. cansón y no va a tener una gran actuación. Bueno, y ¿Vale? hablando de todo ya más hacia tus proyectos, algo que al ver todos los proyectos o leer de algunos de los proyectos que has realizado, yo quisiera preguntarte de dónde salen los nombres. Porque algo que me llamó mucho la atención es que todos son nombres bien particulares y que automáticamente puede que sea cierto, no me describen algo, o sea, yo me hago una idea, ya Ajá, con nada más con el nombre. ok. Entonces yo quisiera preguntarte porque me parecen de verdad muy acertados y cosas que no había visto antes. Por Nombres de qué, ejemplo, ajá. uno que me llamó el Valle de la Sí, Silicona. ajá. Me llamó Sí. mucho. Podría verlo nada más porque me llamó, me atajó. Ok. A los pobres les gusta el mambo, Ajá. cosas así. Entonces me quedé como pensando y quería preguntarte de Ok. dónde salen los nombres. No, bueno, a los pobres les gusta el mambo, que fue mi tesis de grado en la escuela. Eso fue como
una cosa que vino de repente, porque un personaje llegaba. Esta era la historia de un sacerdote, un obispo, que decidía despojarse de todos sus privilegios y trabajar para los pobres. Ok. Y sale una noche y le pasan miles de cosas. Lo persiguen, lo atracan, o sea, él corre, bueno, lo encadenan con un asesino, lo esposan con un asesino, le echan la culpa. Al pobre le pasaba de todo. Y en esas carreras, huyendo de todo el mundo, llegaba a una fiesta donde era una fiesta a beneficio de los pobres. Y la mujer le decía eso. No, aquí hay mambo porque a los pobres les gusta el mambo. Era una cosa completamente absurda. Un poco también, como era una comedia, yo Claro. me dejo. Y dije, esta frase está buenísima para el título. El Valle de la Silicona, que es un proyecto de documental, ese sí es sí está relacionado un poco con el tema es un juego de palabras con el Valle del Silicio, que en inglés es Silicon Valley. Claro. Ujú. Y el hecho de que aquí en Venezuela hubo hace pocos años un frenesí por la silicona, sobre todo Por los sí, implantes y por los todo implantes, sí. Entonces me pareció simpático ponerle así. Es raro, a veces hay títulos que no me vienen, que no salen y tengo que usar como una palabra. Pero una recomendación ahora que me preguntas por los títulos, eh, si van a ponerle título a algo, traten primero de usar un número eso. al Ok. comienzo. Ah. Por ejemplo, Tres Bellezas, Bellezas. exacto. Eh, porque si van a un festival y organizan la lista en orden alfabético, los números están primero y la primera película que van a ver es la de ustedes. Datazo. Bueno, es Bien ahí, datazo. Sí. Si van a un festival y antes, por ejemplo, antes de que Netflix y las plataformas se tecnificaran tanto, también ordenaban las cosas por orden alfabético. Claro. Y entonces cuando salió Tres Bellezas le puse 3 y estaba en todos los catálogos de festivales donde fue, era la segunda película, porque había una anterior que se llamaba 10.000 kilómetros de distancia, creo que era. Entonces esa me ganó con el 1. No, pero igual, buenísimo datazo, ¿verdad? El Sí. consejo del podcast. No, y por lo Sí. menos, hablando de que tiene esta película que va a estrenar dentro de poco, La chica alquiler, Ajá. aproveche de comentarnos un poco de qué va la película Sí, y spoilers. cómo surgió ese proyecto, ¿no? O sea, de Ok. dónde surgió la idea, cómo logró sacarla Ok. adelante, porque por supuesto es una tarea importante sacar un proyecto cinematográfico acá. Sí. Entonces, por favor, coméntanos un poco de... Bueno, fíjate que esto es completamente diferente a lo que yo venía haciendo. Ok. Y es también para mí ha sido también de gran aprendizaje, porque esto no es un proyecto que yo inicié, no es un proyecto que salió de mi idea, no, ni siquiera produje, es un proyecto que la idea fue de un productor llamado Agustín Segnini, que es actor también, y operamos un poco como se opera el cine en Estados Unidos. Este productor tuvo una idea, contrató un guionista para que lo desarrollara, buscó unos actores, habló con los actores y los convenció y los contrató. Luego, ¿qué más buscó? Buscó patrocinantes, buscó un dinero en una productora en Estados Unidos y me buscó a mí, me contrató a mí. Cuando yo llego, ya yo tengo un reparto principal, ya hay ok. un dinero, ya hay un guión donde yo no participé y hay un productor. Y dije, esto es maravilloso. Todos los juguetes. Sí, o Tenías sea, todos tengo los todo, juguetes. no tengo nada más que hacer, sino dirigir y dedicarme a lo creativo. Eso es interesante porque el sistema, eso te permite desarrollar más rápido tu carrera. A ver, no tienes que pasar 3 años como director montando un proyecto. Claro, claro. ¿Sabes? Ya el proyecto está listo, ya el guión está listo y puedes arrancar prácticamente de firma. Al terminar, sí, vas a supervisar la postproducción, pero no te quedas pegado como un productor. Entiendo. Entonces, a la hora de desarrollar una carrera, es mejor trabajar así. E incluso yo creo que a la hora de desarrollar una industria, habrá proyectos personales. Yo había todos los proyectos anteriores, excepto uno, eran personales, de ficción.
Pero si así se desarrollara el cine venezolano, sería maravilloso. O sea, ojalá de esta escuela salieran productores como Agustín que dijeran, miren, yo quiero adaptar este libro, voy a comprar los derechos, voy a contratar un guionista para que desarrolle la idea. Entonces le da trabajo a un guionista, le da trabajo a directores, le da trabajo a montadores y no estás 5 años en un solo proyecto. De hecho, en el 2020, sí, en el 2021, en el 2020 yo entré a hacer una película que se llama Hijos de la Revolución. Ah, Sí. Trabajé un poco el guión, pero ya tenía un guión de base. En el 2020, en el 2021 lo filmamos, se postprodujo durante el 21 y ya el 22, en la misma fecha, estaba rodando otra película. ¿Por qué? Porque las dos fueron, digamos, entre comillas, de encargo. No Ok. necesariamente eso es malo, porque tú puedes desarrollar tu creatividad tranquilamente. Casi todas las películas americanas son por encargo. claro, es Ok. así. De hecho, yo quería aprovechar varios temas que ha tocado para Ujú, unificarlos en una pregunta. Y ujú, es el hecho de que ya hablamos de que nosotros estamos como aislados y tenemos un cine que es muy de nosotros ujú, y al mismo tiempo no tenemos una industria como tal como están en ujú. otros países. Sí, Y por supuesto que ahorita cuando una película venezolana estrena, por supuesto que compite con grandes sí, estrenos comerciales y así, ¿no? sí. Entonces yo quería preguntarle cuál es su punto de vista en esa competencia, cómo ve usted esa competencia y qué cree que debe hacer el cine venezolano para ser un competidor que se tome más en serio, porque Sí. independientemente de la calidad de nuestros filmes, la gente no nos suele tomar en serio como cineastas. Entonces Ujú. quería preguntarle cuál es su punto de vista en esa competencia y qué cree que el cine venezolano tiene que hacer para mejorar. Bueno, el problema que estamos teniendo ahora con el cine venezolano es que no hay un star system, un sistema de estrellas. ¿Qué pasó? Nosotros en Venezuela tenemos una industria de telenovelas muy grande Sí. que generó muchos actores y generó muchas caras conocidas. Y bueno, se acabó, eso se acabó. eh, por la crisis, porque no fueron tan competitivas luego económicamente las telenovelas. eh, la industria venezolana se acabó y muchos actores o emigraron o se dedicaron a otra cosa o se retiraron. Cuando uno va al cine, o sea, si ustedes se paran en un lobby de un cine y van a comprar una entrada, fíjense el comportamiento de la gente. La gente llega haciendo la cola para comprar la entrada y deciden, muchos, la gran mayoría deciden en el Es momento. verdad. Y deciden por si les gusta el afiche Ujú. y si conocen a alguien en el afiche. Es verdad. Dicen, ah, mira, aquí está fulano y aquí está, vamos a comprarla. Ah, estos dos me gustan, vamos a comprarlo. Entonces, claro, necesitamos rostros reconocidos. Primero, para llamar la atención. Y eso lo digo porque ahora con la chica del alquiler, estoy notando ese cambio. Sí. No es lo mismo tener a Daniela Alvarado, que es conocida y que es una de las pocas que nos quedan, que tener a un actor desconocido. Claro. La reacción del público, de la gente, de las redes sociales, de los periodistas, completamente diferente y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, eso por un lado. Por un lado, buscar. Y lo otro es promoción. Necesitamos mucha promoción. Las películas industriales estadounidenses tienen un sistema de producción muy, 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 muy fuerte. Perdón, de promoción. Muy Sí. fuerte. Muy fuerte. Entonces, hay que hacer toda la promoción que se pueda. Pero claro, lo de la promoción está ligado a tener rostros conocidos también. Claro, claro, y que la promoción es increíble porque cuando uno se pone a estudiarlo, la promoción de estas películas de Hollywood viene desde antes de que se haga la película, Sí. desde que se Claro, está concibiendo la claro, idea, desde que se está claro, comenzando a buscar las cosas. Entonces, claro, claro. cuando llega el punto del estreno, ya la gente tiene como un background de que uno ha visto una publicación por allí, una fotico por acá, un Sí, anuncio, un teaser, sí, y es muy distinto. sí, Claro, se crea esa intriga, te generan eso. sí. Bueno, y justamente cuando vi el póster de La chica alquiler, me recordó mucho a estas películas que es de un actor, un director en específico que es como, que no sé si lo han visto, que es Esperar cuando estás esperando, es un director es estadounidense y tiene ese estilo de poner a puras superestrellas
en el mismo film. Entonces la Mm, gente es como, ay, está él. Toda la gente ve claro, es por el cast. claro, Cuando yo vi, yo dije, pero yo claro, qué raro, yo conozco a toda esa gente, yo la he visto, yo sé cómo se llaman. Claro. Y me imagino que sí se sintió todo el mundo. claro, claro. Es que tú ves el rostro conocido y entre belleza yo cometí un error garrafal. Garrafal. Que es que puse a las actrices protagónicas de espaldas en el Ah, afiche. Era un afiche muy bonito, pero nadie sabía quiénes ¿Quiénes eran. eran? Y una de las actrices estaba tan furiosa que fue al metro y en el metro teníamos una gigantografía como de no sé cuántos metros, altísima, y se tomó una foto delante del afiche y me mandó la foto con un mensaje que decía, ¿viste como nadie me reconoce? wow, Ay, Fatal, wow. fatal ese error, ¿no? pero quedó para No. el aprendizaje. Claro, Quedó claro, para el porque esta aprendizaje. escuela, señores, esta carrera, este oficio, se aprende. O sea, se aprende a base de errores. O sea, Claro. ay, me equivoqué aquí, los puse de espalda, no lo vuelvo a hacer. No Es lo vuelvo a hacer. verdad. Y eso es también una pelea que vas a tener con el diseñador de la ficha, que quieren lanzarse así un La afiche, composición, sí, tal, y entonces la cosa semiótica, y al final tú le tienes que decir, ay, la foto de la actriz y el actor. No, ¿qué tal? Y la foto de la actriz y el actor Importante. es es verdad. importante, que aparezcan. Y del lado de los realizadores, Ok. del lado de los productores, realizadores y guionistas, es muy importante saber desde el principio cómo vas a vender la película. Y me acuerdo siempre de una entrevista con Shyamalan, Ujú, cuando hablaba del el sexto sentido. ujú. Él decía que él no se sentó a escribir ese guión hasta que él no supo cómo venderlo, cómo lo iba a vender. Oh, buena sugerencia. Y él llegó a la conclusión de que lo iba a vender como una película de terror, pero dirigida por Spielberg, como lo hubiera dirigido Spielberg. Entonces Ok. ya eso es una cosa concreta de cómo vas a hacer la película, sabes que tiene un niño, porque en las películas de Spielberg siempre hay niños, sabes que va a haber misterio, sabes que va a ser clase A, sabes, puedes saber muchas cosas, pero desde antes, y eso además te ayuda a hacer un afiche, por ejemplo. Una Sí. cosa que a mí me gusta de Shyamalan es que debido a todo el éxito que él ha venido cosechando, él ya tiene como un sistema donde prácticamente él financia todas sus películas de Claro, los últimos años, ¿no? claro. Ya son películas que no cuestan mucho relativamente hablando en Ujú, Estados Unidos sí. y es como que llegó a ese nivel de no tengo que tener una presión del estudio tampoco porque Ujú, obviamente esto lo estoy pagando yo y ellos me ayudan con la distribución. Obviamente en Venezuela pasan cosas similares de que las películas se hacen con las uñas sí. y obviamente es como ese proceso allí. ¿Usted cree que los realizadores acá en Venezuela deberían apuntar a poder producir sus películas como con esa libertad de Shyamalan o si se debería apuntar más al esquema este industrial donde podamos tener una productora que uno le pueda pedir todos los recursos? Así, ¿usted cree que pueden convivir ambas cosas o que debería priorizar una con otra? No, no, deberían convivir ambas cosas. Deberían convivir la posibilidad de que un productor, sobre todo, esto yo soy partidario de que un productor diga, mira, voy a comprar este libro y voy a a contratar al guionista y vamos a hacer una película, por ejemplo. En cuanto al tema de financiarse uno de las películas, también es importante, es interesante, porque como tú dijiste, dentro del esquema o la cantidad de dinero que tengas, del esquema de financiamiento, tú debes saber, tú debes tener claro, muy claro, tu estilo, tus temas y a lo que tú quieres hacer y que eso entre dentro de ese presupuesto y que sepas que tienes un público que te va a permitir recuperar ese presupuesto. Claro, Entonces, una cosa que también deberíamos hacer los realizadores es pensar en la marca. Tu nombre como realizador es una marca. Claro. claro. Entonces, cuidar esa marca. Saber que, bueno, que hay gente que va a ver una película de... Ujú. ¿Ok? Esa marca tienes que tener muy claro cuáles son tus obsesiones, cómo es que te gusta a ti filmar las películas, cuáles son las soluciones que has encontrado a esos problemas. Cuidar esa marca. Por ejemplo, a Alain Resnais, el francés, una vez le preguntaron, ¿cómo es que tú haces todos los años una película?
siendo tan crípticas a veces las películas de Resnais. Y él dijo, nunca me paso de 700.000 francos. Entonces él tenía claro, Claro, es un límite 700.000 ahí. francos me van Sí. a... Exacto, puedo financiar todas las películas, no debo pasarme de eso. Eso lo voy a recuperar porque tengo ya un público que va a ver la marca Resnais. Claro. Claro. Y él sabe, mira, si recuperé o no recuperé. Tuve ganancia o no tuve ganancia, pero siempre iban a ver sus películas. Eso es muy importante, ¿no? Tener como una marca y porque, claro, hay muchos realizadores que pueden pensar quizás de que, bueno, hago de todo un poco, primero este género, primero otro, pero tiene que haber también un hilo conductor, porque hay directores que sí pueden tocar géneros distintos, pero que tú dices, pero esta película es de él porque mira los colores, mira Sí, tienes que los tener tu marca, encuadres. tu Sí, sello y que sí. esto lo hizo esta persona, o Sí. sea, que se note. Y también siento que cuando, ojo, como es arte, tenemos toda la libertad de explorar en lo que queramos, o sea, géneros, maneras, todo. Pero también siento que si tratamos de agarrar mucho, no abarcamos tanto. Entonces, una vez de que explores y te des cuenta del que más disfrutas, creo que lo más pertinente es como, wow. Me gusta esto, me gustaría explorar más esta área, desarrollarme y eso también te ayuda a generar marca, a Sí. crear tu nombre Claro. como una marca y posicionarla. Sí, sí, claro. Hay géneros que favorecen más que otros. Sí. Sí. Por ejemplo, el terror es un género que tú puedes hacer con muy poco dinero, con muy poco talento, con muy poca calidad, con actores desconocidos, Claro. Claro. e igual se vende. E igual se vende. O Sí. sea, yo he visto productoras, perdón, distribuidoras encargadas de vender eh, terror malo. Películas malas de terror. Y las venden. Y las Claro. venden. Y lo interesante de ese género es que es muy internacional. Sí. También puedes vender películas de terror en español. Entonces, eso te permite también que tu marca vaya a otros Y es países. curioso porque la copresentadora acá no le gusta el terror. No le gusta el terror. Es una de esas pocas excepciones, ¿no? Que no le gusta ese género. Pero claro, obviamente igual es algo comercial. Sí, eso Sí. sí, No, y conozco muchísimas personas y sigue siendo uno, yo creo que el género más visto incluso. Aquí Claro. en Venezuela es uno de Sí. los... Creo tenemos que el es el más... ejemplo del Exorcismo de Dios hace poco, de Ajá. algo que obviamente generó Sí. una taquilla impecable que uno Sí, dice, fíjate, él se internacionalizó rápido, internacionalizó su marca muy rápido, Por muy Sí. eso. rápido, pero es porque arrancó por el terror, un género Ujú. que se vende a nivel mundial sin ningún tipo de problema. claro, claro. Y hemos hablado de esto de este sistema industrial, ¿no? Y cómo también se organizan, pero tampoco hay que pensar que esa industria es perfecta. Y yo creo Claro. que uno de los claros atisbos de eso es la huelga de guionistas que Ah, se acaba de Sí. surgir hace poco. Que no teníamos una del gremio del guionista, no teníamos una huelga del año 2008, que ellos Ujú. tuvieron unos 100 días en Ujú. aquel entonces y que afectó a varias producciones. De hecho, una producción que yo pude visualizar, que noté esas consecuencias negativas, fue la secuela de James Bond de Daniel Craig, Quantum Ujú. of Solace, que tuvo Ujú. un guión fatal, o Sí. sea, en verdad un desarrollo que no tiene sentido. Y se nota más cuando lo comparas con las otras películas de la Ujú. saga. Sí. Entonces aquí tenemos como esa amenaza, por así decirlo, nuevamente con las películas que vienen ahorita, con los shows, porque de hecho sí, los más muchos... afectados fueron más que todos los late night shows, Exacto, Sí, que claro. ya han un estado montón cancelando. que han estado Sí. cancelando y series que, por ejemplo, más que todo pequeñas, no sé si pequeñas producciones, pero más que todo en Netflix de Big Mouth, hay una que se llama, que la ven mucho, Cobra Kai. Hay Y varios. entonces, pero también han mencionado, o sea, hasta los momentos no se sabe mucho, pero que las grandes producciones no se verán tan afectadas por los Claro, momentos, tienen como un colchón. Pero igualmente, o sea, me parece igual muy justo lo que están reclamando, que vendrían siendo lo de los sueldos, mejores, mejores seguros, mejores planes de retiro, pero algo muy importante que me llamó la atención fue como discriminar más el uso de la inteligencia artificial. sí. Entonces no sé hasta qué punto también, eso era una cosa que estábamos comentando ya antes fuera de cámara, que hasta qué punto esto nos está ayudando y hasta qué punto esto nos está limitando. Claro. Mm, No Sí. sé. Yo hice una prueba Ok. Ujú. recientemente y escribí, entre comillas, una sinopsis, Ok. ¿no? Y dije, wow, esto es revolucionario. Pensé, ¿no? Ya la tengo lista, ya cambio unas palabras y ya. Y tenía una reunión con un guionista que me iba a presentar unas ideas 4 días después. Ok.
Entonces, nada, me pegué a hacer sinopsis. Y ahora escriben una sinopsis sobre tal cosa. Y maravilloso. Las leí, bueno, me voy a reunir con el guionista y me presenta su sinopsis. Y eran todas hechas con inteligencia artificial. Y lo noté enseguida, por la estructura, por la Eso forma, por la sí. selección de palabras, porque además cerraba con una frase idéntica. Idéntica en Ajá. el sentido de, esta película trata sobre el amor, la lealtad y temas más profundos. Eso enseguida me decepcionó. Claro. Me decepcionó porque primero vi que era un trabajo fácil, segundo vi que era un trabajo igual a todos. Todas las sinopsis se parecían en su estructura y le faltaba humanidad. Sí. Es Entonces eso. creo que por ahora no creo que este, se, se hagan mucho. De hecho, después he leído posts, he leído noticias que también están hechas y tienen la misma estructura. La Ok. misma estructura escrita con inteligencia artificial. No, sí, Ahora, lo tienen que sí patrones. es una ventaja es cuando tú, por ejemplo, quieres hacer una película biográfica, que hice la prueba, y dije, quiero hacer una sinopsis sobre un tal personaje. Ok. Y ella me hizo la sinopsis y buscó toda la información y me dio las citas y de dónde la Claro, sacó. Entonces claro. ella dice, ah, bueno, tengo que leer este libro, tengo que leer esto. Claro, fácil. O O tengo que leer sea, estos artículos porque aquí está toda la información. Eso sí te ahorra un acorde a la tiempo trayectoria. precioso. Exacto. Sí, Ese eso. tiempo importante, pero Sí, sigue siendo fundamental la función de el guionista, la Claro. parte humana, porque sí es sí, verdad, yo también lo intenté. Y sí. terminan todos igual y siempre Todo es igual. tienen la misma estructura y con unos finales ahí como, ok, tiene sentido, pero Sí. está Está raro raro. igual, está Sí, sí. raro. Yo Sí. siento que el principal aspecto que hace que las industrias no quieran desestimar del todo ese uso es la necesidad de contenido habitual en las Sí, plataformas de streaming de Sí. hoy en día. Quieren estar sacando series Sí. constantemente, Sí. entonces sí, por supuesto, tienes una herramienta que te puede, aunque sea generar la base de varias series, de varios Sí. episodios, capaz ellos dicen, epa, ¿por qué vamos a desestimar para esto así esto, como así? Y Sí. de paso no le pagas a eso. Claro. 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 Ojo, y también eso es una de las cosas que se está en la huelga, que es, o sea, eliminar por completo los small rooms, porque es una Mm. sobrecarga de trabajo que ellos y que no, ya basta, o Sí. sea, y es Sí. todo lo que estaban diciendo por encargo. No, Sí. tenemos que sacar esto de ya para allá porque, bueno, es por encargo y hay que hacerlo una producción muy rápida. Claro. Entonces, claro, yo también como productora, o sea, como industria, me lo pensaría dos veces. Claro. 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 Me lo Sí, pensaría dos todas las veces. herramientas ayudan, Por eso. pero hay que estar consciente de que esas Ujú, herramientas van a ser bastante impersonales por un buen tiempo. ujú, exacto. Es así, es así. Y bueno, creo que hemos ido comentando muchas cosas Sí. interesantes en esta entrevista, Sí. pero por el tiempo ya tenemos que ir Ok. cerrando. Entonces vamos a pasar como esta sección de cierre para hacer la despedida y bueno, terminar con brocheo. Ok. Vamos allá. Y hemos llegado al final del episodio de hoy y no queremos irnos sin antes pedirle a nuestro invitado que por favor nos dé un consejo para aquellos cineastas que se encuentran en formación y que al mismo tiempo ya se encuentran ejerciendo la profesión, porque como hemos dado a entender en este episodio, por supuesto que hacer cine en Venezuela no es una tarea fácil en ningún lugar del mundo, pero en Venezuela obviamente se agregan otros factores que le dan más dificultad. Entonces quería saber cuál es el consejo que le da a aquellos cineastas que se están formando y que ya tienen tiempo en la industria y todo. El mismo consejo que siempre doy, no parar nunca la formación. Ahora tenemos el acceso a todas las herramientas con las que hace cine. Antes era imposible tener una cámara para filmar una película. Ahora tenemos un teléfono con el que tranquilamente puedes hacer una película. Pero si hay algo que es insustituible es la formación. Y la formación como artistas debería ser continua todo el tiempo. No deberías nunca parar de aprender algo nuevo o alguna forma de hacer o alguna herramienta nueva para hacer cine. Muy bien. Y bueno, aprovechando, si tiene algunas redes sociales que quiera compartir y también de su película, redes sociales de la película, compartir con la audiencia el estreno, la fecha de estreno, dónde la pueden ver, cuándo la van a poder ver, aprovechando el espacio. Hasta ahora vamos a estrenar el 1 de junio del 2023 en Venezuela. La chica del alquiler, su red social principal es Instagram y la pueden ubicar como @la chica del alquiler todo pegado. Mis redes sociales pueden conseguirme en
@carloscaridadm en Instagram o mccarlanga en Twitter. Ahí es donde peleo. Descargo el odio. Y en general, Carlos Caridad Montero, todo pegado en otras redes sociales como YouTube o Facebook. Excelente. Bueno, estamos muy agradecidos por la entrevista del día de hoy. Fue súper, me gustó, fue enriquecedora, fue una conversa muy amena. Y el último consejo, pues claro que sí, porque la práctica es lo que hace el maestro. Exacto. Así que bueno, suscríbanse, denle like, compartan. Y claro que sí, aquí les vamos a dar todas nuestras redes sociales para que nos vean en un próximo episodio. Por supuesto, no dejen de seguirnos en @podcastpisomemento, no dejen de buscarnos también en YouTube como Memento Movies y bueno, estén atentos a todas nuestras notificaciones. Hasta luego. Bye.